Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien, feliz principios de verano. Yo estoy aquí, en casa de mis padres, haciendo como una semana de reset o algo así porque siento que mi vida se desordena muy poco y necesito como reordenarla cada cierto tiempo, también para empezar como nuevos periodos en mi vida como con el mindset correcto y sin estar como muy agobiada. Entonces básicamente en este vídeo os voy a ir contando cuáles son como mis actividades de reset favoritas. Lo primero es hacer journaling sobre tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres sacar de esta etapa de tu vida, de esta estación. El último vídeo que hice fue como más en profundidad sobre mis objetivos de verano, entonces os lo dejo por ahí. Al final de cada trimestre también me gusta reflexionar un poco sobre mis objetivos anuales y hacer una review y ver si estoy bien encaminada para cumplir mis objetivos anuales, qué tal me va con ello y cómo puedo como redirigir mi momento actual para estar más de acorde con lo que quiero conseguir a largo plazo. Estoy leyendo ahora sobre los objetivos que me planteé a principios de año para ver qué tal estoy yendo con ellos. La verdad es que bastante bien en algunos, o sea, súper bien en algunos, hay algunos que ya he completado, pero en otros creo que no van a ocurrir este año, como hacer un viaje en furgoneta, creo que no va a ocurrir. 100 días de yoga está yendo bastante mal, pero espero ahora cuando empiece mi nueva vida en Dinamarca, pues acoplarme un poquito más, hacer un poquito más de rutina y adaptarme. También con el cambio de estaciones me gusta cambiar mi rutina de skincare y adaptarla como a la temperatura que hace y al tipo de actividades que estoy haciendo en ese momento, en esa estación. Por ejemplo, ahora en verano me gusta ir como mucho más ligera, me pongo como aloe vera para proteger del sol o para tratar como después de estar expuesta al sol, y también como un hidratante con la crema para el sol y tal. Entonces como que me gusta adaptar eso y definirme bien lo que me está funcionando para mí como en esta estación. Acabo de ir a la dermatóloga también como para que me haga una crema adaptada a mi piel, como para tratar mis cicatrices y tal. Entonces para mí se siente bien como volver a España, volver como a mi pueblecito, hacer todas estas actividades como ir al médico. También me he vacunado y hay como un montón de cosas aleatorias que hace que me sienta como mucho más en orden y bien estructurada para los próximos meses. Ahora voy a hacer una cosa que he estado procrastinando, que es mandar emails. Tengo como una pequeña lista, no sé qué está haciendo mi vecino, en serio. Tengo una pequeña lista de gente, bueno, marcas a las que tengo que contestarle o tengo que mandarle un email, establecer contacto, etc. Entonces vamos a ello. Organizar fotos, esto es algo súper necesario, por lo menos para mí, que me encanta hacer fotos y tener recuerdos y tal, pero es algo como que se vuelve súper caótico si no como las ordeno de vez en cuando. Lo que hago es quedarme como una foto de cada momento, o sea, no eso de tener como 8 fotos de lo mismo, no, mal, demasiadas fotos, demasiadas. Hoy otro día más haciendo como todas estas cositas pequeñitas que se me van acumulando. Voy a estar organizando mis finanzas, organizando las fotos. Me habéis preguntado cómo organizo mis fotos, o sea, por organizar las fotos me refiero a borrarlas, ponerlas en carpetas. Entonces eso, me dejo solo las que más me gustan y luego me las paso al ordenador y luego en el ordenador me las pongo como por carpetas de cada mes y también como de cada momento en mi vida. Por ejemplo, si he hecho un viaje, pues me pongo fotos de viaje X, un poco para tenerlo más estructurado. Luego, a final de cada mes me gusta organizar mis finanzas, es decir, anotar cuáles han sido mis ingresos y cuáles han sido mis gastos y de qué han sido esos gastos e ingresos, ¿no? Lo que hago es ponerlo como en una base de datos en Notion, como veis por aquí, y nada, es bastante sencillo y bastante fácil. Luego también tengo que mandar una solicitud a un trabajo para el año que viene. Me preguntasteis en el último vídeo ¿cómo hago para encontrar trabajos en otros países? No busco trabajos como específicamente en ningún país específico, es simplemente lo que hice para encontrar las prácticas que voy a hacer ahora. Es mirar en LinkedIn empresas que me gustaban, empresas en las que me gustaría trabajar
y ver si tenían algún puesto abierto a mis habilidades y mis calificaciones, que obviamente no me voy a meter en ningún puesto importante, son unas prácticas. Y nada, mirar si hay algo que se adapte a tus habilidades y ya está, es lo único que he hecho. No, o sea, nada, no hay ninguna plataforma especial ni nada. Luego, evitar las redes sociales creo que es súper bueno cuando estás haciendo un reset para, no sé, realmente el tiempo que estés descansando, que sea un tiempo de descanso, que no sea un tiempo de distracciones, ¿sabes? Es algo que me está costando un poco esta última semana, pero es que, no sé, cuando esté en este momento un poco así, sin hábitos, sin estructura, tiendo mucho a agarrar el móvil y es algo en lo que hay que trabajar un poco. Pues eso, para que ese tiempo de reset sea realmente un reset, un descanso y no tú con el móvil todo el rato. Aparte de ese descanso de redes sociales, también puedes hacer un descanso de comida procesada y comer un poco más natural. Ahora en verano, por lo menos en España, hay fruta increíble, está súper rica y es como un buen momento para comer más sano y comer menos procesado. Ir a la peluquería es algo que me hace sentir súper refrescada, súper nueva, súper ligera. Acabo de volver de la peluquería, ¿qué opinamos? Yo lo veo bien, ¿no? O sea, básico, pero bien. Deshacerse de cosas, qué importante y qué ligereza también. Es casi igual que ir a la peluquería, ¿no? En la peluquería dejas ir tu pelo y deshaciéndote de cosas dejas ir como esos objetos que al final como que nos pesan más que el pelo y están ahí como, no sé, a mí como siendo una persona muy visual me influencia mucho como el entorno en el que me rodeo y me ayuda mucho a sentirme más ligera a través de deshacerme de cosas a mi alrededor que me sobran, no deshacerme de cosas porque sí, no, deshacerme de cosas que me sobran. Vamos a ordenar un poquito esto. Aparte de limpiar tu espacio físico, puedes hacer una limpieza de redes sociales, que es algo a lo que nos exponemos mucho. Por ejemplo, puedes dejar de seguir a gente en Instagram, dejar de seguir a gente en YouTube, es decir, gente que ya no te aporte, que ya no quieres estar como recibiendo esa información de lo que están haciendo en su día a día constantemente. No sé, siento que seguimos a mucha gente más de la que realmente nos interesa. Os quiero contar otro par de ejercicios de journaling, el primero siendo escribir sobre tus valores y pararte a reflexionar sobre ellos, porque al final tus valores son como las cosas más importantes que deberías estar priorizando en tu vida y yo nunca me había como parado a reflexionar sobre ello y como conscientemente escribir porque ciertas cosas son mis valores y lo he hecho y ha sido muy interesante. He estado reflexionando un poco y haciendo un poquito de journaling sobre cuáles son mis valores y he llegado a la conclusión de que mis valores son conexión, crecimiento y contribución, conexión con las personas, que creo que esa conexión es lo que hace, no sé, la vida tan especial y tan bonita, rodearme de la gente que me hace feliz. Luego crecimiento, aprender cosas nuevas, vivir nuevas experiencias y crecer y evolucionar yo como persona individual. Y luego contribución, aportar como mi granito de arena al mundo, a la sociedad y tener como un impacto positivo. Otra cosa que me gusta hacer cuando hago journaling es hacer como una review del mes pasado, así como al final del año puedo leerme un parrafito cortito de lo que ha sido mi año y ver cómo las cosas por las que he estado pasando a lo largo del año y también cómo he estado evolucionando, o sea, cuáles han sido como mis retos y mis aprendizajes más grandes. Entonces también me gusta hacer como eso, un parrafito explicando las cosas que he estado haciendo ese mes.
Y finalmente creo que una de las cosas más importantes para hacer un reset es pasar más tiempo fuera, sobre todo si normalmente en tu día a día pasas mucho tiempo dentro trabajando o estudiando, lo que sea. Pasar tiempo fuera es súper saludable y es súper bueno para volver a estructurar, por ejemplo, nuestros ritmos circadianos y luego dormir mejor, o simplemente como absorber un poquito de vitamina D, súper bueno y súper importante. Creo que estamos hechos para estar mucho más tiempo fuera de lo que estamos, y sobre todo estas actividades las puedes hacer fuera si hace buen tiempo, bueno, si no hacen 35 grados, que es bastante probable próximamente. Qué triste, no me gustan nada. 35 grados son malos grados. Pero sí, puedes intentar ver como de qué forma puedes hacer fuera las actividades que sueles hacer dentro, y creo que hay muchas actividades que como no nos hemos parado a pensar, pero en realidad las podríamos hacer fuera perfectamente, y creo que es bastante más saludable. Entonces sí, espero que os haya gustado este vídeo. Ya esas han sido todas mis ideas y ya os iré contando por el canal qué tal me va mi nueva aventura en Copenhague. Si sois nuevos por aquí, no olvidéis suscribiros, ver el resto de vídeos, seguro que hay algo interesante, y sí, nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene o cuando sea, y ya está.